Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, el presidente Trump ha hecho una fuerte declaración, una de esas declaraciones que sin dudas ha puesto en alerta al régimen cubano, porque podría ser el inicio de algo que ese régimen incluso ha advertido a su población y hoy en estos momentos está temiendo cada vez más. Se trata de nada más y nada menos que de una posible intervención humanitaria, esa que hay, sobre la que hay muchas voces, tanto dentro como fuera de Cuba, están pidiendo hace rato por esa crisis imparable en la isla para la que ese régimen precisamente no tiene respuesta. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Martí no solo se inspiró por las luchas de los más oprimidos y su determinación, por supuesto, por una Cuba independiente y libre, pero también apreció en la sociedad estadounidense un gran potencial humano que supera desafíos y forma comunidades fuertes, posible porque se vive en libertad y con libertad de expresión. En un fuerte mensaje en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en La Habana rinde homenaje en el natalicio de José Martí, haciéndole un muy incómodo recordatorio a la dictadura de Raúl Castro. Los ideales del apóstol inspiran a los cubanos a lograr una Cuba libre, digna y próspera para todos. Sus ideales de libertad y equidad resuenan en las aspiraciones de los cubanos que sueñan con un mejor futuro. Martí inspira a que se realice una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela, they got the oil from Venezuela, they're not getting that anymore. Es muy difícil, aún sin el factor norteamericano, que Díaz-Canel pudiera remontar la crisis nacional humanitaria que tiene planteada internamente. Y hago énfasis en esto porque no quisiera que en la medida en que los medios de prensa, como es lógico, llaman la atención sobre todo al factor bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, que la gente pierde perspectiva que lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar en Cuba no es decidido en Washington, sino es el resultado de un conjunto de decisiones fatales que ha tomado el régimen cubano en los últimos 5 años. El mensaje de Mike Hammer, jefe de la embajada norteamericana en la isla, se produce en momentos en que el presidente Donald Trump hizo otra dura aseveración, que Cuba será pronto un estado fallido tras perder el petróleo de Venezuela. Algo sobre lo que desde hace tiempo ya vienen alertando expertos, analistas políticos, activistas y hasta el propio cubano de a pie. Noticias hay de hace unos días que se encuentra el portaavión al norte de Cuba. Algunos discrepan en que lo que es territorio nacional y territorio exclusivo. A 60 kilómetros, 111 kilómetros no hay ninguna intrusión en el territorio nacional, que son 12 millas náuticas. Una zona exclusiva de pesca no es una cuestión que se puede llevar a ninguna corte internacional. Ahora, la verdadera preocupación que tiene que tener el régimen cubano es qué hace ese portaavión ahí. Después de lo que ocurrió en Venezuela, este portaavión sigue estando parte del operativo de espada sureña, espada directa, es para prevenir el movimiento del narcotráfico de Cuba al norte, que es mínimo porque lo han tratado de disuadir por muchos años, pero todavía se escapa algo a través de las islas de las Bahamas. Y también le manda un mensaje al gobierno de Cuba, que no se va a permitir que ocurra nada de narcotráfico. Y otra condición que ha existido últimamente es prevenir la entrada de barcos en Cuba con petróleo, ya sea por el gobierno chino, gobierno venezolano o ruso, del cual se han tenido que desviar varias embarcaciones. Y cuidado, que también no le permitan a Pemex mandar más barcos hacia La Habana. La declaración del presidente norteamericano de que Cuba será pronto un estado fallido
parece encender las alarmas de que un colapso definitivo sea la justificación para hacer lo que han pedido muchas voces dentro y fuera de Cuba en reiteradas ocasiones: una intervención humanitaria internacional encabezada por Estados Unidos, esa a la que el régimen tanto teme, mientras aún tiene frente a las costas cubanas uno de los portaaviones norteamericanos que participó en la captura de Maduro. Hoy juramos que no habrá silencio ni indiferencia. Juramos que seguiremos su ejemplo, que seremos centinela de la dignidad, que no permitiremos que el sacrificio de Martí, Mella, José Antonio, Raúl, Fidel y sus compañeros de la generación del centenario que nos ha traído hasta aquí sea traicionado. Ellos nos señalaron el camino y nosotros les ratificamos la continuidad. Somos una generación antiimperialista que no se arrodilla, que no se vende, que no se calla. Esta crisis humanitaria que estamos enfrentando no empezó ayer, no empezó porque Trump anuncie un bloqueo del petróleo a Cuba, no empezó el 3 de enero cuando se llevaron a Maduro preso. Esto viene andando ya desde hace años. Eso fue lo que provocó las explosiones sociales del año 21. Eso es lo que ha provocado todos estos apagones durante todo este tiempo, y ha sido el régimen cubano que se ha apartado del contrato social, por llamarlo de alguna manera, que existía con la población, ha abandonado a la población a su suerte, insiste en invertir el 1% de la renta nacional en hospitales, en salud y producción de alimentos, mientras dedica el 30 y tanto % a construir hoteles de lujo, propiedades a esas, apropiados ilegalmente por canales oscuros en paraísos fiscales. Entonces, este es el resultado que tenemos. Esta hambruna porque no dejan a los campesinos producir, esta falta de empleo con un salario digno porque son incapaces de tener una economía productiva porque han bloqueado la iniciativa privada. Eso no es el resultado de Trump. Eso no es el resultado de Washington. Una vez más, la respuesta a la dictadura en medio de las tensiones con Estados Unidos ha sido atrincherarse. Una muestra de ello es la movilización que hizo de la tradicional Marcha de las Antorchas en homenaje a Martí, justo cuando el país sufre el recrudecimiento de la crisis energética y los apagones. Con Díaz-Canel al frente y la ausencia de Raúl Castro, la dictadura montó su teatro político para intentar demostrar que tiene unidad y apoyo en una población muy golpeada, sin alivio por la crisis. ¿Qué trae un portaavión? El portaavión trae un sinnúmero de cosas. Tiene, aparte de 90 aeronaves, un sinnúmero de helicópteros que sirven para abordar estos ¿cómo se llama? Barcos en todo caso de necesidad, y hacer operativos especiales como se hizo en Venezuela. Así que es un mensaje también que se le está mandando al régimen cubano. Y un detente, como dicen, en cuanto a cualquier intrusión o tratar de llevar al gobierno. Y muchos dicen que para Cuba ya es hora y que para diciembre del 2026 habrá cambio de régimen. Lo cierto es que el panorama para la dictadura cubana parece que se oscurece cada vez más en las últimas horas. La confirmación del gobierno mexicano de que había suspendido el envío de petróleo a Cuba que tenía próximamente enero así lo muestra. Por otro lado, están las declaraciones de China de que seguirá proporcionando a la isla todo el apoyo y la ayuda que sea posible, pero no deja claro de hasta dónde sería capaz de llegar Pekín para ser un salvavidas del régimen de La Habana ante las tensiones con Estados Unidos. No es que ahora se decida o no, porque esa es una de las opciones, no está en ninguna parte escrito en el muro de los lamentos que van a cortar el petróleo con un bloqueo naval. Lo cierto es que ya el gobierno cubano, lo vi por unas declaraciones de Cosío ayer o antier, ya está afilándose los dientes para decir, ay, si nos ponen ese bloqueo del petróleo, ya le echamos la culpa de todo al imperialismo norteamericano. Y no, señores, la culpa de todo lo que ha pasado, la culpa de que estemos donde estamos, se le debe al régimen cubano. Todo lo demás es también consecuencia
de las políticas fallidas del régimen cubano en relación no solo al pueblo internamente, sino al gobierno de los Estados Unidos, que en lugar de buscar un arreglo final con ese gobierno y con ese país, que es el mercado más grande del mundo y está a 90 millas de los Estados Unidos, de Cuba, lo cual es una tremenda ventaja geográfica que tiene la isla, pues lo que se ha dedicado es a continuar su retórica antinorteamericana, sus alianzas internacionales antinorteamericanas, y por eso estamos en la situación actual, por eso ellos están en la situación en la que están. Y por cierto, el otro estrecho aliado político del régimen cubano que ha dicho absolutamente nada en medio de esta tensión con Estados Unidos es Rusia. Lo único que ha dicho Rusia es que le puede dar un apoyo a Cuba sin ninguna explicación y detalle. Y lo otro que ha hecho Moscú es enviar al jefe de la policía rusa para intentar decirle a los cubanos que Rusia está al lado de esa dictadura. Si se intentan levantar contra ese régimen, ahí estará Rusia para ayudar a la represión en el país. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.